Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Eh, Preparados para un viaje fascinante al mundo de Wolfgang Amadeus Mozart. Un nombre que para muchos es sinónimo de genio. Exacto, pero más allá de esa etiqueta, ¿quién era realmente? Buena pregunta. Hoy vamos a descubrirlo ahondando en detalles de su vida que quizás desconocías usando como guía extractos de su página de Wikipedia en español. Un desafío interesante, Mozart es una figura tan icónica que a veces olvidamos que detrás de la leyenda hay un ser humano con sus propias complejidades. Totalmente. Y lo que vamos a descubrir hoy no es solo al niño prodigio, sino al artista que se forjó en un contexto histórico único. Hablaremos de la intensidad casi devocional con la que su familia cultivó su talento de sus agotadores viajes por Europa y de la tensión entre su espíritu libre y las rígidas estructuras del mecenazgo, especialmente con el arzobispo Colloredo. Al arzobispo, un personaje clave en la vida de Mozart y no precisamente por ser un mecenas comprensivo. Cierto. Su relación fue de todo menos armoniosa, culminando en una ruptura dramática que marcó un punto de inflexión en la carrera de Mozart. Pero no nos adelantemos. Empecemos por principio por la familia Mozart-Leopold. El padre de Wolfgang era músico de la corte del arzobispo de Salzburgo. Pero cuando nació Wolfgang tomó una decisión radical, prácticamente abandonó su propia carrera como compositor para centrarse en la educación musical de su hijo. Una decisión que nos revela mucho sobre la precocidad de Mozart. ¿Qué clase de talento debía tener un niño para que su padre renunciara a sus propias ambiciones? ¿Era realmente un riesgo o ya se vislumbraba la genialidad en Wolfgang desde tan temprana edad? Pues su hermana Nanner, también una talentosa música, recordaba que con tan solo 4 años, Mozart ya mostraba una fascinación especial por los intervalos musicales. Imagina a un niño de esa edad cautivado por las relaciones entre las notas. No era solo talento, era una pasión innata. Fascinante. Y esa pasión encajaba perfectamente con la idea de genio inspirado por Dios que predominaba en la época. Para Le Wolfouille, el talento de Wolfgang era un don divino, una señal del cielo. Y esa creencia lo impulsó a compartir este milagro con el mundo. No era solo orgullo paternal, era casi una misión sagrada. De ahí la decisión de embarcarse en esos agotadores viajes por Europa llevando a Wolfgang y a Nannerl a las cortes más importantes. Esos viajes, lejos de ser una cómoda gira, eran auténticas odiseas en el siglo XVIII. Las condiciones eran precarias, dependían de la generosidad de los mecenas. ¿Cómo afectaría esa experiencia a un niño, incluso a un niño prodigio? Pues aunque no tenemos un diario de viaje de un joven Mozart, podemos imaginar el impacto. Piensa en las ciudades que visitaron: Múnich, Viena, París, Londres. En cada parada, Wolfgang causaba sensación con su talento, pero también absorbía como una esponja las influencias musicales de cada lugar. Y no solo eso. En Londres conoció a Johann Christian Bach, hijo del gran Johann Sebastian Jassy Bach. Era un compositor de estilo galante, más ligero y elegante que el barroco de su padre. Se dice que su música influyó profundamente en el joven Mozart. De hecho, durante ese mismo viaje a Londres con tan solo 8 años, Mozart compuso su primera sinfonía. Es asombroso pensar en un niño capaz de crear una obra de tal complejidad a esa edad. ¿Cómo sonarían esas primeras composiciones? Se puede ya apreciar la semilla del genio que florecería después. Es una pregunta intrigante. Desgraciadamente, no todas las obras de la infancia de Mozart han sobrevivido al paso del tiempo, pero las que conocemos nos muestran una precocidad asombrosa, una capacidad de asimilación y recreación que ya apuntaba a algo excepcional. Y esos viajes, a pesar de sus dificultades, fueron la escuela de Mozart. Le permitieron conocer diferentes estilos musicales, nutrirse de la obra de otros grandes maestros y sobre todo darse a conocer en los círculos más influyentes de Europa. Sin embargo, esos viajes también tuvieron su lado oscuro, enfermedades de dependencia de los caprichos de los mecenas. Imagino que la presión sobre un niño sometido a esa exposición constante debía ser enorme. Sin duda. Y esa presión unida al carácter estricto de su padre probablemente contribuyó a forjar la personalidad compleja de Mozart. Un hombre capaz de una alegría desbordante y de una profunda melancolía. Una dualidad que se refleja en su música, como veremos más adelante. Pero por ahora volvamos a Salzburgo, donde Mozart, tras esos años de viaje, se enfrenta a una nueva etapa a la vida en la corte del arzobispo Colloredo. Una etapa que, como ya hemos adelantado, estará marcada por la tensión entre el espíritu libre de Mozart y la rigidez del mecenazgo. Pero eso lo dejamos para la siguiente parte de nuestra inversión. Retomamos nuestra inmersión en la vida de Mozart. Tras esos intensos años de viajes por Europa, Mozart regresa a Salzburgo Ya no un niño prodigio, sino un joven compositor con una creciente reputación. con unas ganas enormes de crear, de explorar nuevos horizontes musicales. Pero la realidad que encuentra en la corte del arzobispo Colloredo. Es muy diferente a lo que esperaba. Colloredo, como ya mencionamos, era un hombre de carácter estricto, Muy rígido. con una visión muy rígida de cómo debían comportarse sus subordinados. No era precisamente un entusiasta de las innovaciones musicales. Para nada, de hecho, a pesar de que Mozart componía conciertos para violín muy populares, el teatro de la corte cerró sus puertas durante esta época.
limitando enormemente. las oportunidades de Mozart para crear y presentar óperas. Un duro golpe para un compositor que ya había probado las mieles del éxito operístico en sus viajes por Europa, imagínate. La frustración Mozart, lleno de ideas con un talento innegable, se ve atrapado en una estructura rígida que no le permite desarrollar todo su potencial. Y no solo eso, el salario que recibía 150 florines al año era bastante modesto incluso para la época. Claro. Pero más allá del dinero, lo que realmente anhelaba Mozart era libertad creativa, la posibilidad de componer obras más ambiciosas sin las restricciones de la corte. Totalmente. Y aquí es donde vemos la semilla de la rebeldía que caracterizaría a Mozart en los años siguientes. No estaba dispuesto a sacrificar su libertad artística por la seguridad de un trabajo estable. Una decisión arriesgada sin duda. Romper con el mecenazgo en aquella época podía significar el ostracismo social y la ruina económica. Pero para Mozart, la libertad era un valor innegociable. Y esa tensión entre Mozart y el arzobispo Colloredo fue en aumento hasta llegar a un punto de ruptura dramático. Cuéntanos más sobre ese episodio. Es un momento clave para entender la personalidad de Mozart, su determinación a la hora de defender su visión artística. Pues imagina la escena. Mozart, en un arrebato de indignación, se niega a obedecer una orden del arzobispo. La tensión se palpa en el ambiente, las palabras suben de tono. Un enfrentamiento entre dos personalidades fuertes, dos visiones del mundo irreconciliables. Y el desenlace es digno de una ópera. Mozart es literalmente expulsado de la corte con una patada en el trasero por el mayordomo del arzobispo. Un final humillante sin duda, pero también. Un acto de liberación. Mozart rompe las cadenas que lo atan a una vida que ya no le satisface y se lanza a la aventura de la independencia artística. Y esa aventura lo lleva a Ipetapia, Viena, la capital del imperio musical, donde Mozart espera encontrar un ambiente más propicio para su talento. Viena, un hervidero de ideas, un lugar donde convergen artistas de todas partes de Europa. ¿Cómo sería la llegada de Mozart a esta ciudad? ¿Sería recibido con los brazos abiertos o tendría que luchar para abrirse camino? Pues su llegada no fue fácil. Viena era un lugar competitivo lleno de talentosos músicos que buscaban el favor del público y de los mecenas, pero Mozart no se amedrentó. Tenía un as en la manga, su talento, su capacidad para crear música que emocionaba y cautivaba a la audiencia. Y esa capacidad se puso de manifiesto en uno de sus primeros éxitos en Viena, la ópera El rapto en el Serrallo. Una obra que no solo fue un éxito de público, sino que marcó un hito en la historia de la ópera. El rapto en el Serrallo es un Singspiel, un género que combina el canto con el diálogo hablado y que en aquella época era una novedad. Mozart, con su genio innovador, eleva el Singspiel a un nuevo nivel, creando una obra llena de frescura, de encanto, de melodías que se quedan grabadas en la memoria. Y ese éxito le abre las puertas de la sociedad. Vienice de Rohan. Mozart se convierte en un compositor de moda. Su música se escucha en los salones de la aristocracia. Es invitado a tocar para el propio emperador José II. Un periodo de triunfo, de reconocimiento que parece compensar las dificultades que Mozart había pasado en Salzburgo. Pero Viena, como cualquier gran ciudad, también tiene sus sombras. La competencia es feroz, los gustos del público son cambiantes, y la vida de un artista independiente no siempre es fácil. Y Mozart, a pesar de su éxito, no está exento de problemas. Las dificultades económicas le persiguen y su personalidad compleja, con sus momentos de euforia y de melancolía, le lleva a tomar decisiones que a veces le perjudican. Una vida llena de contrastes de luces y sombras que se refleja en su música, pero eso lo dejamos para la siguiente parte de nuestra inmersión. Dejamos a Mozart en Viena saboreando las mieles del éxito, pero con dificultades también. Enfrentándose a las complejidades de la vida de un artista independiente en una ciudad tan vibrante y competitiva. Un artista que, a pesar de su juventud, ya haya experimentado la gloria y la frustración, la libertad y la opresión. ¿Cómo afectaría esa mezcla de experiencias a su música en esta etapa de madurez? Pues de una manera fascinante. En Viena, Mozart no solo compone algunas de sus obras más memorables, sino que también explora nuevas profundidades emocionales, nuevos matices expresivos. Es como si la alegría desbordante de sus primeras composiciones diera paso a una paleta más amplia, con toques de melancolía, de dramatismo, incluso de oscuridad. Para entender esa evolución es importante hablar de su relación con otro gigante de la música, Joseph Haydn. Mozart admiraba profundamente a Hofreis, lo consideraba su maestro, y esa admiración se tradujo en un fructífero intercambio musical. Haydn, por su parte, quedó asombrado por el talento de Mozart. Se dice que lo consideraba el compositor más grande que jamás había conocido. Imagínate las conversaciones entre estos dos genios, cada uno en la cima de su carrera, compartiendo ideas, influenciándose mutuamente. Debieron ser momentos mágicos llenos de inspiración. Y de esa época dorada de Mozart en Viena surgen obras maestras como
Las bodas de Fígaro, Don Giovanni, sus conciertos para piano más aclamados, sus sinfonías más maduras. Obras que muestran una maestría absoluta del lenguaje musical. Una capacidad para crear melodías inolvidables, para construir estructuras complejas y a la vez accesibles para expresar una gama de emociones que va desde la alegría más pura hasta la tristeza más profunda. Y en Don Giovanni, por ejemplo, vemos cómo Mozart explora temas más oscuros, más complejos que en sus óperas anteriores. El libertinaje, la culpa, la venganza. Temas que resonaban con la propia experiencia vital de Mozart, con sus momentos de exceso, de conflicto, de búsqueda de redención. Es como si Mozart a través de su música nos invitara a reflexionar sobre la condición humana, sobre las contradicciones del alma, sobre la lucha eterna entre el bien y el mal. Y esa profundidad, esa capacidad para conectar con las emociones más universales, es lo que hace que la música de Mozart siga emocionándonos siglos después. Pero a pesar de su éxito, la vida de Mozart en Viena no fue un camino de rosas. Las dificultades económicas la acompañaron durante gran parte de su carrera y en sus últimos años la situación se agravó. Las cartas que Mozart envió a su amigo y mecenas Michael Puchberg en busca de ayuda financiera son desgarradoras. En ellas vemos a un hombre desesperado, humillado por tener que pedir dinero prestado para cubrir las necesidades básicas de su familia. Un lado oscuro del genio que nos recuerda que la creatividad y el talento no siempre van acompañados de la estabilidad económica. Mozart, como tantos otros artistas a lo largo de la historia, tuvo que luchar contra la precariedad, contra la incertidumbre del futuro. Y esa lucha, ese contraste entre la brillantez de su música y la dureza de su vida personal, añade una capa extra de significado a sus últimas obras. Obras como La flauta mágica, El concierto para clarinete, El Requiem, creaciones que nacen en medio de la adversidad y que quizás por eso mismo poseen una intensidad, una belleza aún más conmovedoras. Es como si Mozart, sintiendo la proximidad de la muerte, hubiera volcado toda su alma en esas últimas composiciones, dejándonos un legado musical que desafía el tiempo. Y hablando de su muerte, no podemos obviar el misterio que la envuelve. Mozart murió a los 35 años en la cima de su carrera creativa, en circunstancias que aún hoy generan debate. Enfermedad, envenenamiento o negligencia médica son algunas de las teorías que se han barajado a lo largo de los años. La falta de una autopsia ha contribuido a alimentar el enigma, convirtiendo la muerte de Mozart en un tema casi tan fascinante como su vida. Un final trágico que ha contribuido a construir la leyenda, pero que no debe eclipsar la grandeza de su obra. Mozart nos dejó un tesoro musical inmenso lleno de belleza, de ingenio, de profundidad emocional. Y este viaje a través de su vida nos ha permitido, espero, apreciar su música con una nueva sensibilidad, entender las luces y las sombras que marcaron su camino y celebrar el legado de un genio irrepetible. Un genio que nos siga inspirando con su música, con su pasión, con su lucha por la libertad creativa, Mozart. Un nombre que resuena a través de los siglos, un regalo para la humanidad. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda al mundo de Wolfgang Amadeus Mozart. Hasta la próxima.